Algo que les suele pasar a los faros de los coches es que con el tiempo, la erosión y el sol se quedan como traslúcidos. A esto me refiero, pierden la transparencia y se quedan muy feos. Esto se soluciona puliéndolos. Si están muy mal, si tienen como costrita, hay que lijar al agua. Pero esto vuelve a pasar con el tiempo. A mí los pulí hace 6 meses más o menos y vuelve a pasar. Pero esta vez os voy a enseñar cómo solucionarlo de manera definitiva. Para esto vamos a necesitar un taladro, no hace falta que sea potente ni bueno, cualquiera vale. Pulimento, este es devastador y abrillantador, pero lo más importante es que sea sin silicona. Las siliconas son como una especie de disolventes que traen algunos pulimentos que se quedan para siempre en la pintura y luego cuando vuelves a pintar el coche se te levanta o se te cae directamente la pintura. Luego también vamos a necesitar un cabezal con velcro como este, valen muy baratos y se ponen en la boca del taladro. Y para poner en el velcro una esponjita. El pulimento sirve para pulir la pintura de los coches, cuando tienes un arañazo, cuando quieres dejarlo brillante. Por si acaso no sabéis lo que es en otros países, también se llama polish. Agitáis el bote, abrís. Y bueno, es muy probable que tanto la ropa que lleváis puesta como todo el coche se llenen como de puntitos blancos, como cuando os laváis los dientes frente al espejo. Bueno, pues mejor ponerse ropa que no os guste mucho y luego tener cerca una manguera para limpiar el coche, ya que si se secan cuesta mucho quitarlos. Pasamos por aquí. Mejor aquí. Y le vais dando despacito. Si vuestros faros no estaban muy mal, no tardaréis casi nada en hacerlo, es decir, este ya está prácticamente liso y transparente. Como veis, en unos minutos los faros se quedan como nuevos, desde cualquier ángulo, sin trampa ni cartón, ya que por aquí es donde estaban amarillentos. Ahora viene la parte difícil y es que hay que pintarlos con spray. Tiene que ser para plástico, porque los faros son de plástico, y para exteriores, porque se va a estar en exterior. De brillo intenso para que se quede exactamente como está ahora o incluso mejor. Yo este ya lo he probado y me ha dado muy buenos resultados. Esto lo que hará será que en 6 meses, como me ha pasado a mí, no se te vuelva a poner amarillo, sino que va a estar bien protegido de los rayos del sol y de la erosión, como la pintura del coche. Limpiamos bien el faro, bien limpito. Mira cuánto sale. Cuando ya no salga casi nada, es el momento de poder pintarlos. Pues ya lo he cubierto. Igual parece que me he pasado un montón poniendo papeles, pero es que las motitas de barniz, si se quedan en la pintura, luego cuestan muchísimo de quitar. Así que mejor pasarse que quedarse corto. Ahora quitamos el spray, pintamos fuera primero y ahora aquí. Mejor dar las capas de cerca, porque si las dais de muy lejos se queda como espolvoreado y da un efecto mate. Tampoco os paséis echando pintura porque si no quedan gotas. Con una buena capa es más que suficiente. Así es como quedan una vez los has barnizado y así es como estaban antes. Se nota la diferencia, ¿no? Espero que os haya gustado. Un saludo y hasta el próximo vídeo.